Muy bien, pues buenas tardes en primer lugar y gracias a Gustavo, a la Fundación Gustavo Bueno por invitarme. Me corresponde, como se ha dicho, iniciar esta serie de discusiones vespertinas sobre temáticas de materialismo filosófico y de filosofía de la historia. Voy a leer, como ha dicho Gustavo, un poco la convocatoria para que se hagan a la idea de cuál va a ser exactamente el formato. En las discusiones de las tardes, el moderador ofrecerá durante 15 minutos, que espero que sean 15 minutos realmente, un elenco de los asuntos abiertos bajo el rótulo propuesto. Se abrirá un primer turno de 3 intervenciones de hasta 5 minutos entre los asistentes. Estas intervenciones tienen que subir a la mesa, ¿no? Sucesivamente, y cada uno de ellos interviene durante 5 minutos. El moderador redefinirá brevemente las cuestiones suscitadas y se continuará ordenadamente entre todos los asistentes la discusión abierta. Es decir, después de mi presentación y de las 3 intervenciones iniciales, se abre ya a todo el público que coja el micrófono y que intervenga libremente, pero siempre de una forma ordenada, como ha dicho Gustavo. Bien, el tema de esta discusión de hoy es, como saben, la metafísica presocrática, con motivo de su publicación o de su reedición inminente, la semana que viene, si no me equivoco, como tomo noveno, como volumen noveno de las obras completas de Gustavo Bueno. Y bueno, como he tenido el honor de revisar ese volumen por algunas cuestiones de tipo filológico, terminológico, de los textos en griego que utilizaba Bueno para hacer su interpretación de la metafísica presocrática, pues voy a comentar algunos aspectos relevantes. No voy a entrar en temas filológicos, si a alguien le interesa, pues lo puedo comentar después. En principio, me voy a ceñir, digamos, a lo que podemos llamar la filosofía sustantiva de esta obra, ¿no? a la sustancia filosófica. La metafísica presocrática es un libro que se publica en 1974. Esto quiere decir que se publica después, por ejemplo, del papel de la filosofía en el conjunto del saber, que es en 1970, escrito en el 68, pero publicado en el 70, y sobre todo después de los ensayos materialistas, publicado en 1972. Esto es relevante por muchos motivos, pero sobre todo por un motivo que es el que yo quiero subrayar aquí, es, digamos, la lectura que les quiero ofrecer como presentación de la metafísica presocrática. Y es que el hecho de que la metafísica presocrática esté escrito después de los ensayos materialistas no es simplemente algo, digamos, de naturaleza cronológica, que también, sino que es sobre todo de naturaleza lógica, puesto que la metafísica presocrática no podría haberse escrito si no se hubieran escrito antes los ensayos materialistas. Es decir, no se podría haber reconstruido, como reconstruye Bueno en este texto, el ciclo ontológico de la metafísica presocrática sin tener antes articulada una ontología como la que articula Bueno en los ensayos materialistas. Esto es algo que se evidencia ya desde el principio, desde la propia introducción. Ya saben que es una introducción muy densa, son unas 40 o 50 páginas, donde Bueno habla de los diferentes sistemas genéricos, lo que llaman los sistemas genéricos. Son 3 ordenaciones que se van correspondiendo con las 3 grandes épocas históricas, la época antigua, medieval y moderna, y cada una de esas ordenaciones puede ser recorrida en en 2 sentidos vectoriales, y en función de ese cruce pues se obtienen 6 sistemas genéricos. Claro, ¿en qué fundamenta Bueno esta clasificación, estos sistemas genéricos? Pues precisamente en las 3 ideas cardinales ontológicas que había ya presentado antes en los ensayos materialistas. Es decir, M sub I, que es el mundo, la ontología especial, E, que es el ego trascendental, y M, que es la materia ontológica general. Esas 3 ideas cardinales de la ontología de Bueno, que están, como digo, en los ensayos del 72, están ahora, de alguna manera, aplicadas, desarrolladas, puestas en funcionamiento, puestas en marcha en la metafísica presocrática, y por eso yo creo que es ininteligible la metafísica presocrática si no se parte de un buen conocimiento de la ontología de Bueno, ensayada, valga la redundancia, en los ensayos materialistas. Si se dan cuenta y repasan esas 3 ordenaciones en los 2 sentidos, es decir, esos 6 sistemas genéricos, lo que encontrarán es que en todas esas ordenaciones, en las 3 ordenaciones, recorridas en los 2 sentidos, hay un segmento de las fórmulas que se encuentran en esas ordenaciones que es común a todas ellas. Ese segmento común es lo que en los ensayos materialistas se denomina el postulado 2. Ya saben que Bueno desgrana una serie de postulados. El postulado 2 es que M sub I, es decir, el mundo, está incluido en M. M sub I, inclusión M. Ese segmento de fórmula, que es la fórmula que podemos llamar del antimundanismo, es decir, es una fórmula materialista al 100%, está en las 3 ordenaciones, en las 3.
Lo que pasa es que está en cada una de ellas de un modo distinto. ¿Y cómo se ve aquí la distinción? Pues precisamente en función de la idea que falta, la tercera idea, que es la del ego trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la idea de ego trascendental, concretamente la posición relativa que ocupa la idea de ego trascendental respecto del mundo y la materia, es lo que permite en cada caso distinguir cada ordenación ontológica en cada época. Si nos vamos a la ordenación de la filosofía antigua, tanto la metafísica presocrática como la filosofía clásica ateniense, Platón, Aristóteles, etc., ahí lo que nos encontramos es, efectivamente, que M sub I está incluido en M, pero la posición de E, del ego trascendental, está, digamos, a la izquierda del todo. Es decir, el ego trascendental está incluido en el mundo, que está incluido en M. En esa ordenación, al margen de cómo se recorre en un sentido vectorial hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Partiendo de M o partiendo del ego trascendental, en los dos casos, en la ordenación antigua, el ego trascendental ocupa, digamos, la parte más rebajada, vamos a decirlo así, la parte menos importante en el sentido de que el ego trascendental está subordinado al mundo, que a su vez está subordinado a la materia ontológica. Es decir, es, digámoslo así, la pars pudenda, ¿no? Máxime si se tiene en cuenta que, si añadimos aquí una cosa que dirá Bueno años después en un libro que es El ego trascendental, ya del 2016, el ego trascendental en el mundo antiguo, en la filosofía antigua, tanto presocrática como clásica ateniense, ni siquiera está representado. El ego trascendental solamente está ejercitado en los filósofos antiguos. ¿Cuándo empieza a representarse el ego trascendental como idea filosófica y no ya a ejercitarse? Pues en la segunda ordenación, que para Bueno, esto también lo dice en el ego trascendental, por cierto, supone una auténtica revolución copernicana, dice, en la historia de la filosofía. ¿Y cómo se sustancia esa revolución copernicana en el sistema de las ordenaciones? Pues precisamente en la transposición del ego, que pasa de estar en la posición a la izquierda del todo a pasar a la derecha del todo. Es decir, no es ya el ego que está subordinado al mundo, que está subordinado a la materia, sino que es el mundo subordinado a la materia, incluido en la materia, que a su vez está subordinado al ego trascendental. ¿En qué consiste esta revolución? Pues que el ego ha pasado de ser la pars pudenda, ha pasado de ser, digamos, el elemento subordinado por todas las demás ideas ontológicas, a ser el cúspide, la cúspide de la creación, el pináculo de la creación. ¿Por qué? Pues porque ese ego trascendental, en la ordenación medieval o cristiana, pasa a identificarse con un ego, en el cristianismo fundamentalmente, con un Dios creador, con un Dios personiforme, que este es el ego trascendental mitológico, si se quiere, teológico, todo lo que se quiera, pero al fin y al cabo egoiforme, tiene la forma de un ego. ¿Cuál es la ordenación que falta? Pues la única posición que puede faltar es la intermedia. Es decir, si el ego trascendental estaba, digamos, a la izquierda del todo y luego a la derecha del todo, la posición que falta es la posición intercalar, la posición en la que el ego no está ni subordinado al mundo y a la materia, ni la materia y el mundo subordinados al ego, sino que el mundo se incluye en el ego trascendental, que a su vez se incluye en la materia. Esta última ordenación es la que faltaba, que es la que corresponde a la tercera época, digamos, la tercera etapa, que es la filosofía moderna, tanto en su versión idealista como en su versión materialista. Entonces, lo que obtenemos de todo esto es que, para entender la trayectoria que traza Bueno, centrándose aquí en el caso de la metafísica presocrática, es imprescindible entender cómo funcionan estas ideas, cómo están articuladas estas ideas entre sí. Claro, esto hace que la metafísica presocrática sea, en cierto modo, también una fuente, digamos, un elemento a tener en consideración cuando se habla de la propia ontología representada y ejercitada de Gustavo Bueno. Pero claro, para esto hay que entender muy bien a qué se refiere Bueno cuando habla de materia ontológica general y materia ontológica especial y el ego trascendental como eslabón entre ellas. Voy a poner un ejemplo de un libro que se publicó el año pasado sobre la filosofía de Gustavo Bueno, donde se exponen estos temas, pero a mi juicio se exponen mal. Lo digo no por revivir viejas polémicas, sino simplemente por tener un punto de referencia contra el que ir y con el que, digamos, poder construir lo que quiero presentar. En este libro, en la página 27, hay un epígrafe que se titula ¿Qué podemos conocer de la materia ontológico general? Este es el título del epígrafe. Y nos dice el autor de este epígrafe: el problema de las relaciones de la materia ontológico general con el mundo implica discutir si hay cierta analogía entre ambos. Bueno, esto es lo que nos dice el autor. Yo creo que este planteamiento es erróneo ya, porque no hay analogías ni nada de esto, pero bueno. En principio, parece que no podemos atribuir a la materia ontológico general ninguna de las determinaciones del mundo. Y añade, en la metafísica presocrática, Bueno dice que el pluralismo de la materia ontológico general tiene que ser de naturaleza distinta que el pluralismo del mundo. Es decir, que según este autor, lo que ha leído en la metafísica presocrática es que el pluralismo de M, de la materia ontológico general, es distinto, tiene una naturaleza distinta, dice, que el del mundo, ¿no?
Y, aunque no cita de dónde proviene esta sorprendente afirmación, sí que hace una referencia bibliográfica y nos dice, Bueno, 1964A, es decir, la metafísica presocrática, página 26. Bueno, pues si nos metemos ya de lleno en el libro y acudimos efectivamente a la página 26, pueden hacerlo ustedes mismos, verán que en la página 26 no se habla de nada de todo esto. Es decir, para empezar, la referencia bibliográfica está equivocada, pero bueno, es igual, luego volveré sobre esto. Porque en la página 26 sí que se dice una cosa que me parece muy importante para lo que estoy diciendo y que creo que tiene que ser leída y subrayada. Dice, bueno, en la página 26 real de la metafísica presocrática. Lo que llamamos ontología especial se refiere a M sub B y lo que llamamos ontología general se resuelve en M. Tanto la ontología especial como la ontología general se vinculan directamente por la mediación de E, el ego trascendental. Esta es la ordenación que hemos visto, ¿no? La propia del materialismo. Vamos a proceder en nuestro intento ateniéndonos solamente a estas tres ideas, M, M sub I, es decir, que aquí no se va a meter con la ontología especial de los tres géneros, etc. Las ventajas iniciales de las ideas de este calibre, que las ideas de este calibre encierran, son obvias. Ellas nos remiten internamente y necesariamente a situaciones histórico-materiales. Es decir, estas ideas, M, M sub I y el ego trascendental, nos remiten interna y necesariamente a situaciones histórico-materiales. No son ideas metafísicas, si tenemos en cuenta que la propia idea de M está configurada en función de las otras dos, como idea crítica. La idea de M está configurada en función de las otras dos, que son el mundo y el ego trascendental. Corolario de esto es que si retiras alguna de las otras dos, si retiras el mundo o retiras el ego trascendental, ¿qué ocurre con la idea de M? Que se desconfigura. La idea de M, repito, como idea crítica, que nos remite a situaciones histórico-materiales. Esto es fundamental, a mi juicio, para entender la ontología de bueno en general, porque es un resumen casi perfecto en un párrafo de todo lo que es la ontología de bueno, pero también cómo recorre bueno esta ontología en la metafísica presocrática. Porque la tesis que voy a tratar de presentar, qué mal voy de tiempo, es que cuando bueno recorre a los filósofos presocráticos, lo que recorre precisamente es esta circulación, en todos los casos. La circulación de M a M sub B o M sub B a M en función del eslabón del ego trascendental, aunque el eslabón del ego trascendental en este caso está más ejercitado que representado. Probablemente a lo que se refiere Álvaro González, que es el autor del texto que he citado, cuando menciona la página 26, es en realidad a la página 25, donde sí que bueno habla del pluralismo. Lo que pasa es que no dice lo que él dice que bueno dice. En la página 25 dice, desde el punto de vista de M, por lo tanto, no es solo la unidad del mundo, el monismo, lo que queda triturado, sino también sus contenidos intencionales. Por ello, el pluralismo no es por sí solo la alternativa del monismo, porque el pluralismo puede ser homonímico. La distinción entre sistemas monistas y pluralistas es, pues, abstracta y debe ir combinada con la distinción entre homonimia y heteronimia. Aquí sí habla del pluralismo, pero evidentemente nos dice lo que le atribuyen, porque no está diciendo que haya dos tipos de pluralismo, uno ontológico general, no. Lo que está diciendo aquí es que la distinción pluralismo-monismo no es suficiente, no basta con ella, sino que hay que cruzarla con otros criterios, como el de homonimia-heteronimia, por ejemplo. Y precisamente, cuando Bueno va recorriendo los diferentes autores del canon de la filosofía presocrática, opera de esta manera. Porque, claro, no es lo mismo un pluralismo, por ejemplo, como el de Empédocles, cuyos elementos son la tierra, el fuego, el aire, etcétera, que esos son homonímicos. Es pluralista Empédocles, pero es pluralista homonímico, la homonimia en el sentido de que esos elementos están tomados pues, de elementos naturales del mundo, del cosmos. Frente a, por ejemplo, la heteronimia de, por ejemplo, un Demócrito, ¿no? del pluralismo del atomismo, pero los átomos ya no son, no tienen, digamos, ese elemento cósmico que tienen los elementos de Empédocles. Son, en ese sentido, más heteronímicos, aunque también sean pluralistas. Por ejemplo, empezando por Tales de Mileto, que es por donde parece que hay que empezar, ¿no? Por cuestiones cronológicas. En la página 73, bueno, ya saben que Tales de Mileto es el que dijo que todo es agua, ¿no? Y esta es una tesis que fácilmente se puede interpretar como una especie de delirio. De hecho, no sé ustedes, pero yo en mi paso por la academia universitaria, normalmente cuando me han explicado a Tales de Mileto, y digo explicar por utilizar algún verbo, pues lo que me han dicho es que Tales de Mileto pues es una especie de científico pseudocientífico que decía que todo es agua porque estaba todavía en un estado de la química o de la física muy primitivo, o directamente que era una especie de estúpido o algo así. Esto me lo han dicho así. Sin embargo, para encontrar, digamos, el fulcro filosófico, el fundamento filosófico que tiene la filosofía de Tales de Mileto, según Bueno, hay que regresar precisamente al significado ontológico que tiene la idea del agua. En la página 73 dice,
Según lo que precede, por tanto, la verdadera cuestión filosófica que nos plantea la tesis de Tales de Mileto sobre el agua es la cuestión de la conexión entre la ontología general y la especial, bajo la forma de la posibilidad de comprender el arjé, M, es decir, que hay una posibilidad de coordinar el arjé con la idea de materia ontológica general, como determinándose en un fenómeno, sea un pensamiento, M2, la idea de Dios, porque Tales también dijo aquello de que todo está lleno de dioses, sea un cuerpo, M1, como el agua. En la tesis de Tales de Mileto habría que analizar el agua en tanto que en alguna de sus específicas determinaciones realiza las funciones del arjé, es decir, funciones ontológico-generales, que se presentan como fenómeno y de un fenómeno que realiza características del arjé. Es decir, que en la famosa tesis de Tales de Mileto lo que hay que ver es precisamente esa circulación entre la materia ontológico-general y la materia ontológico-especial, en el sentido de que el agua de Tales de Mileto es una determinación de esa ontología general en el cosmos, en la ontología especial. ¿Cómo se desarrolla esta tesis en el ámbito mismo de la metafísica presocrática, en este caso de la metafísica de la tradición jónica, ¿no? Pues a través de Anaximandro. Anaximandro, mediante la idea del apeiron, lo que nos dice es que efectivamente hay un principio al que hay que regresar, un principio que es de carácter ontológico general, pero que ya no es homonímico porque no es el agua, sino que es radicalmente heteronímico. La idea de apeiron, que quiere decir algo así como lo indeterminado, lo infinito, lo indefinido, es efectivamente un principio ontológico general, pero aquí aparece el problema del progresus. Porque claro, de las morfologías del mundo podemos regresar al apeiron, a lo indefinido, pero ¿cómo volvemos desde el apeiron a las morfologías que están en su origen? Dice, por ejemplo, en la página 100, si el apeiron fuera algo intermedio entre los elementos, el agua, el fuego, o algo así como un plasma hidrogénico que diríamos hoy, pertenecería a la ontología especial y esta interpretación podría apoyarse en el texto de Aristóteles, bueno, etc. Pero por otra parte, el apeiron se define como envolvente del mundo, periéjon, y en este contexto, aunque fuera mantenido como un mesón, lindaría ya en sus funciones con el concepto de materia ontológico general. Es decir, el apeiron linda con el concepto de materia ontológico general. También dice, un poco después, que aunque linde con él, no se puede hacer una coordinación exacta o una identificación con la materia ontológica general. ¿Y precisamente por qué? Por el progresus. Porque del apeiron no podemos progresar al mundo del mismo modo que hemos regresado a él. Y finalmente, para hacer, yo pensaba hacerlo con todos los presocráticos, pero bueno, me voy a contentar con estos pocos, para terminar con el ciclo de la metafísica jónica, la síntesis de estas posturas es el caso de Anaxímenes. Anaxímenes, que dijo que el principio de todo es el aire. Muchas veces se ha interpretado esto como una especie de regreso a la posición en la que estaba Tales, ¿no? Si Tales decía que todo es agua, bueno, pues Anaxímenes dice que todo es aire. Sin embargo, bueno, lo que dice es que esto no es exactamente así, sino que cuando Anaxímenes dice que todo es aire, lo que está haciendo más bien es combinar o fusionar de alguna manera las posiciones de sus dos maestros, que son tanto Tales como Anaximandro. Dice en la página 116, podríamos pensar que Anaxímenes recogió el regresus hacia el apeiron de su maestro, es decir, de Anaximandro, pero conoció también las dificultades del progresus. En esta perspectiva, buscar el apeiron no como un principio indeterminado y heteronímico que envuelve al cosmos, sino como un principio que se encuentra ya determinado en el interior mismo de nuestro mundo, evitaría las dificultades del progresus, porque este era innecesario. El arjé está ya eternamente constituido. Bueno, y continúa hablando sobre el aire como un principio que efectivamente es homonímico porque parte del cosmos, igual que Tales partía del agua, pero que tiene un carácter radicalmente distinto al que tenía el agua, puesto que el agua en principio es visible, es palpable, es cuantificable, mientras que el aire es invisible y por lo tanto nos remite a un tipo de materialismo que ya no es un materialismo grosero de los cuerpos, sino que es un materialismo gaseoso. Y de esto habla, por cierto, también en la introducción de los ensayos materialistas. Bueno, se puede seguir por esta línea. Si quieren, luego hablamos sobre otros ejemplos de la metafísica presocrática. Es especialmente interesante el de Parménides y de la metafísica eleática. Pero bueno, voy a abrir ya, porque han pasado ya 20 minutos, voy a abrir ya la discusión a las personas que quieran salir aquí, después a las que quieran hablar en el público, y bueno, podemos hablar de estos temas que he apuntado o de cualesquiera otros. Bueno, pues yo me parece que lo más oportuno era, ya que has mencionado, lo tenía en mente, ¿no?,
has mencionado pues, Álvaro González, voy a aprovechar y también hacer una crítica a las par de páginas que le dedica a la metafísica presocrática, ¿no? Esas páginas son, por hacer la cita correcta, ¿no? Aunque es verdad que en su libro eso, bueno, ahora hay una segunda edición, esperemos que corrija pues, esos errores que hay de citas, ¿no? Donde a veces no encajan las cosas, ¿no? Pues él, a partir de la página 98, dedica un par de páginas tituladas Ideas para una filosofía de la historia, de la filosofía sustantiva implantada. Y lo que él sostiene es que los esquemas que Bueno plantea en el prólogo de la metafísica presocrática, pues que no encajan, que no permiten explicar la historia de la filosofía. Las razones que él aduce es que no tienen en cuenta, por así decir, la impronta que las ciencias tienen en la filosofía. Y cómo esa impronta que habían tenido ciencias como en la antigüedad la astronomía geométrica o la geometría, en la filosofía moderna a partir de la revolución científica, pues que estas fórmulas que Bueno plantea, esos esquemas, que ahí no aparecen recogidos, ¿no? Y que entonces, por lo tanto, pues no son útiles para, por así decir, historiar la filosofía. Para que no parezca que yo me invento esto, ¿no? Voy a leer textualmente, ¿no? Lo que dice, ¿no? Dice, por ejemplo... dice, por todo lo expuesto, creo que se puede afirmar, dice David Álvaro González, que a la hora de dar cuenta de la historia de la filosofía académica, de su origen y de su lugar en el mundo, es imprescindible tener en cuenta las ciencias estrictas, ¿no? Él achaca que Bueno no toma en cuenta las ciencias estrictas, ahora demostraré que sí que las toma a la hora de plantear esos esquemas, ¿no? Y claro, lo primero que hay que decir es lo siguiente. Aquí hay las dos cuestiones críticas que a mí se me ocurre plantear brevemente, es la siguiente. Por un lado, que Bueno sí que las toma en cuenta, por ejemplo, en cuestiones coslivetales, donde una cuestión que pues es lo primero que se me ocurre a mí decir es, por ejemplo, en el paso de la filosofía medieval a la filosofía moderna, Bueno allí señala como en ese cambio que hay totalmente pues de la filosofía medieval, que es MI contenido en M, contenido en E, a la filosofía moderna, que sería MI contenido en E, contenido en M, tiene un papel fundamental, pues por ejemplo, el papel de los navegantes españoles y portugueses, y sobre todo de la circunnavegación de Magallanes y Elcano, ¿no? Donde Bueno llega a señalar que precisamente es por esa circunnavegación física, ¿no? Por la cual se empieza a producir un cambio en la propia posición que toma el ego trascendental, ¿no? Donde ese ego trascendental ya no es una especie del dios del cristianismo, ¿no? Sino que empieza a ser el propio hombre que es capaz de conmensurar el globo, ¿no? Y en ese sentido es una de las cuestiones que en cuestiones coslivetales llama la atención Bueno, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí sí que estaría Bueno, a mi juicio, tomando en consideración la importancia de las ciencias, y en este caso, bueno, de esto hablaré yo el viernes, ¿no? De la importancia de los viajes de los españoles, ¿no? Y del papel de la cosmografía española y del cierre de la geografía en torno al globo terráqueo, ¿no? Que eso tiene inmediatamente una impronta en la filosofía, ¿no? Y tiene que ver con ese paso de la filosofía medieval a la filosofía moderna, ¿no? Que es lo que además Bueno luego señala con la inversión teológica, ¿no? Como es la ciencia moderna la que luego va tomando el papel de Dios Padre para la hora de hablar del mundo, ¿no? Bien, entonces, la primera crítica sería eso, que esa crítica, bueno, de que Bueno no toma en sus periodos de la historia de la filosofía, no toma en cuenta la historia de las ciencias, pues yo creo que no es cierta, ¿no? Porque Bueno, por ejemplo, la toma aquí y luego estas mismas ideas también, aunque de una manera más de pasada, en el artículo sobre Kant también las menciona, ¿no? Eso por un lado. Y luego la segunda crítica es que yo creo que el problema que tiene en este caso Álvaro González para poder asumir los esquemas de la metafísica presocrática no tienen tanto que ver con los propios esquemas de la metafísica presocrática cuanto con sus coordenadas, ¿no? Noseológicas y ontológicas. Donde, claro, si él está sosteniendo una posición descripcionista o adecuacionista en las ciencias, donde resulta que las ciencias lo que nos hacen es describir o representar la realidad tal y como es en sí misma, ¿no? O como dicen el dúo de metafísicos de Sevilla, ¿no? Que la física y la química nos ponen más cerca de la realidad absoluta, ¿no? Pues claro, entonces es cierto que la fórmula de la filosofía moderna, MI, contenido en E, contenido en M, les tiene que chirriar por los cuatro costados, ¿no? Entonces, el problema que yo creo que aquí no es tanto un problema intrínseco de la metafísica presocrática,
sino un problema que tiene que ver con el hecho de que las propias, como ha dicho muy bien Ekait, es que la metafísica presocrática presupone ensayos materialistas. Y claro, si no se acepta ensayos materialistas, pues obviamente se va cayendo lo que viene después, ¿no? Y esto sería un poco lo que se me ocurre mencionar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién quiere tomar ahora la...? ¿Puedo hacer una simple apostilla? Yo creo que las ciencias no solo se tienen en cuenta, sino que se tienen muy en cuenta. Es decir, si lees la metafísica presocrática, y muy especialmente en el caso de la tradición jónica, que es precisamente la que he mencionado yo, los contenidos científicos están constantemente. Lo que pasa es que no están a título de contenidos puramente científicos, sino de lo que Bueno llama la funcionalidad ontológica de los contenidos categoriales. Por ejemplo, el agua. Es decir, el agua en principio no es una idea ontológica, pero Tales de Mileto le da una perspectiva ontológica en la medida en que la inserta en una ontología general. Entonces, decir que no se tiene en cuenta las ciencias, pues realmente no, es algo que no tiene mucho sentido, sobre todo si se tiene en cuenta que la ordenación que se está privilegiando aquí es ontológica. Y en la ontología ya hay un lisado de las categorías científicas. Entonces, es ponerse a una escala argumentativa que no es la propia de la que está manejando en esta obra. Es decir, es pedir otra cosa. Otra cosa que probablemente es menos potente, yo creo que esta. Pues, ¿quién toma la palabra? Marcelino. Bueno, yo quería comentar sobre la posibilidad de hacer una lectura de la metafísica presocrática, que es una obra de las iniciales de Bueno, a partir de qué es la filosofía, que es una obra no de las iniciales de Bueno, sino que es una obra ya avanzada toda la producción filosófica de Gustavo Bueno, ¿no? Lo más importante es que esta obra, que es la filosofía, conecta con los momentos primeros, porque conecta con el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que es incluso anterior a la metafísica presocrática. Y entonces ahí hay como una circularidad donde una serie de planteamientos de qué es la filosofía, que aparecen en qué es la filosofía, aunque no aparezcan representados, porque no podían aparecer representados en la metafísica presocrática, sí que aparecen ejercitados. Me refiero con esto porque qué es la filosofía se plantea como un ajuste de cuentas, tantas veces lo ha dicho Tomás, como un ajuste de cuentas del papel del libro titulado El papel de la filosofía en el conjunto del saber. Y entonces, Gustavo Bueno en esta obra, en qué es la filosofía, se plantean las siguientes cuestiones. ¿Cómo podemos enfocar el papel de la filosofía en el conjunto del saber ahora, cuando estoy escribiendo qué es la filosofía, cuando estas cuestiones se plantearon en los años 70? Y entonces aquí tira de la idea de espacio antropológico, del espacio antropológico. Y entonces dice que la filosofía, en cuanto reflexión de segundo grado implantada en el mundo críticamente, pues tiene que enfrentarse al menos con tres tipos de cuestiones. Las que tienen que ver con el eje circular. El eje circular en el espacio antropológico es el que tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos, con el eje radial, que es las que tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos y aquello que se suele llamar naturaleza, o también la tecnología, y las relaciones que tienen que ver, que se llaman angulares, porque son aquellas que tienen que ver con las relaciones del hombre con los animales, en tanto que estos animales están en el origen de la religión. Y entonces, claro, la primera cuestión, dice Gustavo Bueno, es que el eje circular nos pone ante las cuestiones políticas, el eje radial nos pone ante las cuestiones científicas y el eje angular nos pone ante las cuestiones religiosas. Y entonces el eje circular, vuelvo otra vez, las cuestiones políticas habían sido tratadas por Bueno en el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas. Las cuestiones radiales que tienen que ver con cuestiones científicas son la teoría del cierre categorial, y las cuestiones religiosas que tienen que ver son el animal divino. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con la metafísica presocrática? Mejor que yo lo puede decir Ekait, que ha estado trabajando en ella duramente,
Pero si nos atenemos a los análisis que en esta obra Gustavo Bueno hace de Tales de Mileto, de Anasímenes, de Anaximandro, etcétera, ¿no? Anaságoras, etcétera, nos encontramos que los recorridos que Bueno hace están constantemente implicando al filósofo en asuntos políticos, eje circular, cuestiones de tipo político, en asuntos religiosos, pues todo está lleno de dioses de Tales, y en asuntos científicos. Por supuesto, no podemos hablar de la ciencia tal como la establece el cierre categorial y ese en el sentido de que existe ese cúmulo de ciencias que pueden existir en el siglo XIX, pero los materiales categoriales que está analizando Tales o que está analizando Anasímenes o que está analizando Demócrito tienen que, o Anaximandro, tienen que ver o Pitágoras, tienen que ver pues con las matemáticas, con la geometría o con el estado del mundo tal como estaba siendo heredado por ellos, un estado del mundo que había sido roturado en las civilizaciones del Oriente Próximo y que había generado una serie de mapas del mundo y nematologías contra las que había que luchar por parte de estas colonias que estaban situadas en la Jonia, en el Asia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que dada esta circunstancia y dado estos análisis ejercidos, Gustavo Bueno está aplicando aquí los esquemas de qué es la filosofía. Está aplicando esos esquemas en forma de triadas científica, científico-tecnológica, política y de tipo religioso. No está el animal divino porque no podía estar, pero sí que se analizan las cuestiones religiosas. Y esto lo hace no solo de pasada, sino que sistemáticamente con cada uno de los filósofos. Cuando coge a Tales o cuando coge a Anaximandro, intenta ver las implicaciones políticas, cómo estaban comprometidos y con qué aspectos estaban comprometidos, y lo mismo con Pitágoras, y lo mismo su posición con respecto a los mitos. Aquí tenemos ya las cuestiones religiosas, y lo mismo con el hacerse del mundo desde la perspectiva científica. Y por eso podemos decir que hay una vinculación, seguramente no una correspondencia biyectiva, pero sí que hay una aplicación aplicativa o inyectiva, donde no todo está conectado con todo, pero algunas cosas sí que están conectadas con algunas otras, y que podemos decir, por lo tanto, que en la metafísica presocrática se está ejerciendo lo que después se está representando, y que, por lo tanto, desde el momento en el que se escribe el papel de la filosofía en el conjunto de saber y luego los ensayos materialistas y se está escribiendo la metafísica presocrática, esas cosas que aparecen en qué es la filosofía, esos tres esquemas de enfrentamiento con el mundo ya estaban siendo ejercidos por Gustavo Bueno, lo que da a este planteamiento filosófico una unidad y una coherencia, pese a quien pese, pues tremenda. Nada más que... No sé si has citado el caso de la ética y la moral. Sí, bueno, y claro, sin duda, la ética y la moral, además, la ética y la moral, que es una cuestión tremenda, porque todo el desarrollo del mito de la felicidad está, digamos, ahí nuque en esas páginas finales, porque esa es la relación entre entender la felicidad como virtud o la virtud como felicidad entre epicúreos y estoicos, ¿no? Sí. Es eso lo que más en el sentido de la vida, pero sí. Bien, bueno, sí, también. Pues, ¿quieres salir, Tomás? Hombre, claro. Sí. Tienes 5 minutos, Tomás, pero voy a ser indulgente contigo. Si quieres 50, te los doy también. No, hombre, eso tampoco. Pues es que, aunque no tenía pensado, habéis hecho unas intervenciones tan brillantes que no le queda a uno más remedio que salir aquí. Vamos, este comentario que has hecho tú, esta aplicación del postulado número 2 me parece una genialidad, ¿eh? Y esto hay que resaltarlo. Está muy bien visto, y que entonces es el ego trascendental, esa figura denostada por mucha gente, es quien marca precisamente las diferencias, ¿no? Si me permites, también creo, no lo he dicho, pero creo que en la intercalación del ego trascendental, en la última fórmula, que es la materialista, está no el postulado 2, sino el famoso postulado 1''. Muy bien. Creo. Pero bueno, esto habría que desarrollarlo también. Bueno, luego por otro lado, pues la intervención de Carlos, y incorporando aquí esa crítica a los que dicen que don Gustavo no tiene en cuenta las ciencias. Vamos, hay un capítulo fundamental, tú has hablado de la química, de los elementos, y Pitágoras, las matemáticas. Vamos, es que el capítulo que dedica
a Pitágoras es una auténtica maravilla, vamos, y luego, claro, lo de Marcelino, es decir, que esa incorporación constantemente a la política, y tú le has recordado ética y moral, al final de la metafísica presocrática, pues aparece Epicuro y los estoicos, que bueno, que es una puerta abierta a un campo que no puede pasar desapercibido, ¿verdad? Bueno, pero yo he subido aquí sobre todo para otro asunto, bueno, felicitaros a los tres por esa intervención que supone pues una valoración de esta obra emblemática, fundamental, que nos tiene que servir a nosotros de modelo para cualquier ejemplo que queramos hacer de una historia filosófica de la filosofía, frente a una historia filológica de la filosofía. Bueno, yo como fui alumno de don Gustavo, cuando me dio clase en el año 66 de historia de la filosofía, ya manejaba todo esto, ya lo estaba preguntando, ¿verdad? Y cuando en el 74 apareció, pues dije, hombre, esto nos lo iba diciendo él, ¿verdad? Sin duda alguna. ¿Y qué pretendía don Gustavo? Pues esto, varias cosas. Por un lado, hacer una aplicación de los ensayos materialistas, que esto es así de claro. Miren para lo que sirve, claro, esto, como estaba constantemente hablando, pero sobre todo y también para decir que la historia de la filosofía es un proceso que no permite cortes epistemológicos, sobre todo va dirigido contra aquellos profesores de filosofía, y fue una gran lección para lo que luego nos dedicamos durante 50 años a explicar la historia de la filosofía, que no se podía desatender la filosofía cristiana. Es decir, no sé la experiencia que habrán tenido algunos de los aquí presentes, pero en las universidades nos obligaban desde las universidades, cuando se hacía el plan de estudio para el segundo de bachillerato, pues saltar de Aristóteles a Descartes. Y entonces la filosofía cristiana no era filosofía. Y entonces don Gustavo dice, solo es posible la filosofía moderna, la tercera ordenación, si tenemos en cuenta la inversión de la segunda ordenación, donde ahí, como tú muy bien has dicho, el ego trascendental cobra un significado, aunque tenga, pues eso, argucias de la razón filosófica, tenga pues un componente teológico, ¿verdad? Pero vamos, que es que yo recuerdo, ¿verdad?, que yo siempre empezaba con los ensayos materialistas, y cuando iba a la historia de la filosofía, pues entonces, claro, yo ya contaba con que desde la universidad se me decía, mira, no, los santos textos, un texto de Platón, otro de Aristóteles, y pasaros enseguida a Descartes, por Dios, que es la filosofía moderna, ¿verdad? Y entonces, pues claro, yo me salté siempre, sistemáticamente, aquellos preceptos, ¿verdad?, porque yo explicaba filosofía cristiana, porque si no, no se entiende la filosofía moderna, es imposible. No, Descartes es ininteligible. Claro, totalmente inteligible, lo de la inversión teológica, es decir, que tú lo has mencionado. Bueno, pues ese es otro de los grandes méritos de este libro, habernos indicado a los que nos dedicamos a la profesión de la enseñanza de la filosofía, que nos teníamos que tomar muy en cuenta los fundamentos ontológicos de lo que podemos llamar historia filosófica de la filosofía, y que de entre esos fundamentos ontológicos la construcción de lo que hemos llamado las tres ideas básicas en lo que sería la organización medieval, eso no se podía saltar. Esto es lo que yo quiero indicar aquí, porque como me he dedicado tantos años a hacerlo, pues era verdaderamente indignante
ese salto tan morrocotudo, yo veía que era un salto mortal. Y realmente los alumnos se daban cuenta de ello, ¿eh? Si se les presentaba como es debido, se daban cuenta de que eso no tenía un pase, vamos. Porque también la filosofía medieval está cargada de ciencia. Santo Tomás de Aquino estaba al día en lo que eran matemáticas, física, química. San Alberto Magno, bueno, pues es que, pero ¿dónde puede salir la idea de que el pensamiento cristiano se había olvidado de las ciencias? Pues es otra manera de contemplarlas o de organizarlas bueno, vamos, que esto es lo que yo quería transmitir desde esta intervención. No sé si me habré pasado, Yo tampoco. pero bueno, este es el asunto. Bueno, pues ahora, según el protocolo, hay que abrir el debate a toda la sala, así que si alguien quiere abrir la veda. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues es un placer estar aquí compartiendo la tarde con ustedes. Le quería preguntar aquí a don Tomás, que ha hablado ahora, de la laguna en la enseñanza sobre las filosofías escolásticas, el tomismo y todo eso. Le quería preguntar si desde su punto de vista a día de hoy esa laguna, ese hueco, esa carencia, por lo menos en la filosofía española, se ha superado, si hay algún elemento de superación, si es minoritario, si la corriente, digamos, docente contemporánea sigue incidiendo en esa ausencia, porque también creo que esto está ligado a cierto dominio de corrientes, vamos a decir, del mundo francés o angloamericano. Era eso. Gracias. Pues nada, vamos a ver. Yo me jubilé en el año 2012 o 2013 y entonces la pregunta que hacía usted, pues yo no se la puedo contestar ahora mismo. No sé ahora mismo cómo está. Desde luego, cuando me jubilé las cosas seguían así, ¿eh? Y yo desde luego me enfrenté poderosamente tanto a los coordinadores universitarios como, se lo dije por activa y por pasiva, claro, era una conciencia desventurada, nadie me hizo caso, porque ahí lo importante pues era esto de que la filosofía moderna es Descartes y había que ir ahí cuanto antes. Esta era la cuestión. Y yo creo que eso no se ha corregido, pero vamos, desde el año 2013 yo no sé cómo va el ritmo académico. Pues no lo sé, yo esto aquí no me atrevo a decir nada, ¿eh? Yo cursé filosofía de bachillerato en el año 2017 o 18 y estaba exactamente igual. Exactamente igual. Me voy a meter en el debate no como docente, sino como madre de alguien que ha terminado recientemente el bachillerato y preocupada por la filosofía o ocupada en la filosofía, y la situación sí es exactamente igual, si no peor que la que ha descrito Tomás. Nada, yo lo que quiero comentar es que en Madrid sí que se ve, no sé, claro, como ahora depende de cada comunidad, en Madrid sí que se entran San Agustín y Santo Tomás. Lo que pasa es que son dos autores que se suele dar muy de corrido, porque se supone que no caen, aunque este año en la EBAU los dos autores que han caído, y eso ha sido lo que ha hecho que las notas en la EBAU en filosofía hayan caído mucho, han sido Hannah Arendt, porque claro, la paridad, y San Agustín. Y entonces para los alumnos ha sido demoledor. Hannah Arendt porque es la última autora del temario y no se llega a ver, y San Agustín porque, claro, se ve rápido para llegar a los grandes autores, ¿no?, como se suele decir, ¿no? Y entonces, pues ese es el nivel. Yo en los libros de texto sí que, en mi centro, el que manejan, sí que he echado un vistazo, ¿no? Y
y por lo menos el que se maneja en mi centro, que es Vicens Vives, no me acuerdo del autor, pues está entre San Agustín, Santo Tomás y luego una pequeña mención a Occam, y miráis si se mencionaba la escolástica española. Nada, una pequeña mención con una foto del convento de San Esteban y la escuela de Salamanca, pero de corrido totalmente, con lo cual, claro, los grandes autores, o sea, en la historia de filosofía española, dentro de esa asignatura, el único autor que aparece es Ortega, y a lo mejor quizás les mencionen a Unamuno, pero claro, Unamuno ya está más en literatura vendido. Y entonces este año en Madrid ha caído San Agustín y ha sido pues un drama. Y según la compañera que he tenido yo que ha dado historia de la filosofía, a Ortega le han quitado el texto. O sea, ya es el colmo, ¿no? Todos los autores tienen su texto correspondiente, su selección de texto, y yo quiero averiguar por qué a Ortega se le quita. O sea, no se estudia el texto, solo Ortega, o sea, de pasada y chimpún. O sea, es alucinante. De todas maneras, porque se quita Ortega tampoco hay mucho problema. Pues yo la experiencia mía es en sexto de bachillerato, en el año 75, estaba prácticamente la escolástica entera. Y entonces la pregunta mía, ¿a partir de cuándo se hizo el corte? Porque luego después yo hice COU y no hice carrera. Y no sé cuándo desapareció eso, no lo sé. Y me gustaría saberlo, la verdad. Porque yo en sexto, en el año 75, en sexto, que estaba en nocturno, estudié la escolástica, lo que se podía estudiar en el bachillerato. En el bachillerato antiguo, que iba cerrándose y abriendo el BUD. Y entonces quería saber cuándo se produce ese vacío. Pues fundamentalmente con la LOCSE. Con la LOCSE, claro, efectivamente. Bueno, pues eso. Sí, fundamentalmente con la LOCSE, pues cuando el ministro Marraval pues hizo la reforma y se fue a Inglaterra y trajo todo aquello pensando que era el no va más. Y, bueno, el plan de Ruiz Jiménez contemplaba lo que tú dices. Villar Balasí dejó las cosas ya mal, ya lo devaluó. Y digamos, la estocada mortal a esa tradición, pues es la LOCSE. En el 85. Claro, eso es, cuando subió Felipe y nombra a Marraval, y ahí es donde se produce este tremendo desastre, y eso pues pasa naturalmente a los coordinadores universitarios, que son los que organizaban la historia de la filosofía para el segundo de bachillerato, y ahí pues teníamos... Sí, porque luego después intenté ir a la educación a distancia, y es un verdadero desastre acabar en Derrida. Es que es increíble, es una cosa increíble, acabar en Derrida, y ahí se acaba la filosofía. En el año, me parece que esto fue en el 2000, 2001, y acababan ahí, pero los textos hechos por Lledó y compañía, Adrados y demás, es que es increíble. Es increíble, en Derrida. Pues nada, pues muy bien, pues de acuerdo. Estuvieron delante de la manifestación. Nada, comento una cosa. En la filosofía, cuando se institucionaliza, acabada en mitad de la Guerra Civil, a partir del bachillerato de Pedro Sainz Rodríguez, ¿no?, y el que empieza en los años 40, los cuestionarios de filosofía, que los tienes subidos a filosofía.org, Gustavo, es muy interesante ver los temarios, porque aparece, por ejemplo, Suárez, la Escuela de Salamanca, etcétera. Yo creo que cuando eso se quita es, como dice Tomás, con la LOCSE. Y lo que sí que yo tengo muy claro es que precisamente es en los años 90 cuando Ortega entra porque lo estuve mirando por hace poco, cuando Ortega entra en los temarios en los años 90. Creo que es en el 92. Entonces seguramente sean esas fechas, 80-90, cuando se produce el giro total de quitar la escolástica y a cambio meter Ortega y Unamuno ya ha desaparecido, pues se le han quedado los de lengua. Bueno, y los de lengua tampoco lo ven ya, pero bueno. Sí,
Voy a cambiar de tercio. Quería plantear una cosa de la metafísica presocrática, hacer hincapié sobre ello porque me parece interesante y que hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, la metafísica presocrática es un libro de historia de la filosofía filosófica y está compuesto por dos partes, por decirlo así, una introducción y después ya la metafísica presocrática, donde Bueno se mete en materia y analiza desde Tales pues hasta Demócrito y Anaxágoras, etc. Ya. Bien. Y es muy interesante ver sobre todo el método recursivo de Bueno, cómo va operando, bueno, lo ha dicho Ecaiz, pero además cómo va insertando o implantando a los filósofos en sus contextos, etc. Pero yo quiero llamar la atención sobre una pequeña obra maestra que está ahí, que es la introducción. Porque la metafísica presocrática tiene una introducción, a mi juicio, que es es brillantísima y una obra maestra, y que adelanta cosas que en principio, si yo no me equivoco, pues significan pues España frente a Europa y significa pues pequeñas obras de Bueno de los años 90, etc. Estoy pensando en dos cosas que las voy a decir ahora, ¿no? La primera parte de esta introducción, Gustavo Bueno habla del concepto de filosofía filosófica frente al concepto de filosofía filológica. Y lo analiza mediante una especie de crítica dialéctica y entonces sienta ahí pues eso, las bases de lo que después, por ejemplo, ya lo he dicho antes, pero va a ser qué es la filosofía, ¿no? Pero sobre todo quiero llamar la introducción la parte histórica, que es una parte donde se analiza cómo estaba la situación político-histórica de Grecia y cómo interpretar a los griegos, cómo interpretar lo que significaban los griegos desde una perspectiva histórica, que puede parecer que es una perspectiva histórica, pero no es una perspectiva histórica, es una perspectiva de filosofía de la historia, lo que está haciendo Bueno ahí. Y me parece que es una escritura que está reventando por todos los hastiales, pero reventando de la fuerza, como cuando, pues eso, como cuando algo está a punto de cristalizar o a punto de nacer, pues está ahí, me parece a mí que es, ¿no? Un aspecto es, me parece que en esa obra, y después se despliega a lo largo de toda la metafísica, que es la importancia de la ciudad. Llega un momento en que llega a decir Bueno que, claro, que estas ciudades griegas eran esclavistas, pero que de alguna manera ese esclavismo también significaba la incorporación de gentes del orbe mediterráneo oriental al mundo civilizado de la ciudad. Y entonces está dando ya ahí unas nociones de ciudad que van a aparecer después en Bueno mucho más adelante, en los años 90. Pero sobre todo la importancia, la interpretación que tiene del análisis que hace de los jonios o de los dorios cuando se desplazan a las colonias, y entonces que viene a decir que estos griegos que fundan las colonias, que se desplazan de la matriz, la ciudad que las funda, y que se enfrentan a las ciudades orientales con sus ideologías y sus mitos, etcétera, y dice que no eran unos simples, como muchos historiadores afirman, pensemos por ejemplo ahora en Finlay, por ejemplo, ¿no? Como muchos historiadores afirman, que no eran unos muertos de hambre ni unos aventureros que iban a fundar colonias, porque fundaban colonias y fundaban ciudades siguiendo una serie de ritos, de ceremonias y de conocimientos técnicos ya precursores de lo que va a ser la ciencia, etcétera, y que de alguna manera ya iban con un programa, pensémoslo en estos otros términos, ya estaban realizando un cierto ortograma de lo griego, ¿no?, en las colonias jonias. Y entonces, ¿esta idea dónde aparece ya? ¿O dónde va a aparecer luego? Esta idea, yo veo aquí a los españoles yendo a América, no como aventureros, sino como gente que conoce las matemáticas, que domina la cartografía y que además tiene un concepto de civilización, desde luego, bajo el programa del cristianismo católico, pero que tiene un programa civilizatorio y que lo implanta, y por eso podemos hablar de ellos como un imperio generador en América. Y eso ya está ahí, ya está. No han solido verlo, no han sabido verlo quienes han criticado a Bueno en España frente a Europa,
que de repente, bueno, inventó una cosa y que se desvió, no sé, como que se desvió de una trayectoria que él siempre había tenido. No, esa trayectoria estaba marcada ahí de una forma muy, voy a emplear el adjetivo que dijo Vicente Chulia hoy, de una forma muy estilizada, pero que después se desplegó, nunca mejor dicho, lo de desplegarse en España frente a Europa. Y eso yo creo que se puede rastrear. No sé, vuelvo a citar otra vez a Ecaiz, otra vez, ¿no? Seguramente que él, en esas lecturas que ha hecho de la metafísica, lo ha podido ver y se puede poner en conexión perfectamente. Por eso quiero reivindicar esa introducción como una introducción, a mí me parece que espléndida, y que cualquier lector de esta obra que no la haya conocido antes, pues tiene que cogerlo y leerlo con esa perspicacia, ¿no? por decirlo así. Sobre todo la oposición entre las dos grandes tradiciones, que está ya en Platón, porque la terminología es platónica, las musas jónicas por un lado y las musas itálicas por otra, que en principio parece que es una división de cuño puramente geográfico, porque son los filósofos que provienen de la Jonia, es decir, de lo que es Anatolia, lo que hoy es Turquía, la costa turca, y por otro lado los que provienen de lo que era la Magna Grecia, Sicilia, el sur de Italia y tal. Pero claro, esa distinción, que como digo está en Platón, lo de las musas jónicas y las musas itálicas, no solo es geográfica, porque hay un momento en el que bueno, dice, por ejemplo, en el caso de Anaxágoras, que era de Clazomenes, si no recuerdo mal, es decir, Anatolio, pero también en el caso de Heráclito, que era de Éfeso, es decir, también Anatolio, pero dice, sin embargo, aunque geográficamente provengan de la zona jonia, las ideas que están representando se acercan mucho más a la tradición itálica, a las musas itálicas, más que a las musas jónicas. ¿Por qué? Pues porque están en la tradición, según Bueno, de la escuela pitagórica. Desarrollan de alguna manera ese cuadro que él construye de las diferentes posiciones que habían desarrollado los pitagóricos en función del cosmos, ¿no? Que cruza criterios que son también ontológicos generales, ontológicos especiales, acosmismo, cosmismo, principialismo, etc. Entonces, aunque provengan de la Jonia, es decir, aunque geográficamente sean de la Jonia, sin embargo, filosóficamente entroncan con la tradición itálica. Entonces es una manera, de alguna manera, de cruzar la geografía con la filosofía. Es muy curioso, ¿no? Es una especie de geografía filosófica, pero que está fundamentada en el propio Platón, al fin y al cabo. Entonces es muy interesante eso. Y también ver a Pitágoras y la escuela pitagórica como el trasvase de una escuela a otra, ¿no? Porque lo que dice Bueno es que Pitágoras efectivamente proviene en principio de las musas jónicas, pero llega a Sicilia, y ahí es donde se constituye la escuela pitagórica, que por su propio sistema filosófico lo que hace precisamente es partir en principio de ese elemento científico físico que tienen, matemático que tienen los jonios, que se entendían como físicos, como fisiólogos más que como filósofos, pero llegar a un grado de abstracción, que es el cosmos pitagórico, es el cosmos enantiológico del que habla Bueno, que ya no es, digamos, ya no se mueve a esa escala más grosera que es propia de la metafísica jónica, sino que es ya una representación mucho más abstracta, que es lo típico de la metafísica itálica, cuyo paradigma yo creo que es sin duda Parménides de Elea, que Elea está un poco lo que es Calabria, ¿no? Esa zona. Entonces, está muy bien ese apunte, porque efectivamente hay una especie de geografía filosófica en la metafísica presocrática. Por supuesto. Bueno, pues como me han puesto otra vez el micrófono, estupendo. Vamos a decir aquí, sí que, bueno, no, yo aprovecho para decir otra cosa que me parece que es muy importante. Vamos a ver. En cuanto a lo que podríamos decir, los componentes pragmáticos de cuando don Gustavo escribe esto, como saben ustedes, pues él impartía, además de los fundamentos de filosofía, donde la ontología y la lógica eran fundamentales, pues daba en el segundo curso de lo que entonces eran comunes, historia de la filosofía. Por eso se tomó tan en serio el asunto y hizo esta aplicación. Además, pensando contra un profesor que él mismo introdujo en la universidad, que es Escudero. Este hombre, que en paz descanse, bueno, ha fallecido, era un gran filólogo, filología clásica, y don Gustavo pues lo fichó, podríamos decir, para el departamento, y en principio pues encajó muy bien, pero cuando aparece este libro,
pues él desde una perspectiva filológica se lo criticó. Y entonces, de una manera impertinente a mi juicio, porque yo se lo indiqué, pues le dice, pero es que esto que usted ha hecho aquí es una invención. Porque de Tales, como has citado a Tales, recuerdo que se lo decía, pues no hay más que un texto. Y usted se inventa aquí, claro, y entonces pues claro, don Gustavo le decía, pero es que tú eres un filólogo, pues ramplón, que no te das cuenta de lo que puede ser la interpretación que yo hago ontológica del agua de Tales. Claro, esto, de manera que en un principio estaba dirigido contra aquellos profesores que pensaban que la función del historiador era hacer filología y que entonces, como algunos autores tienen poco texto, pues que no se puede hacer una construcción filosófica. Bueno, pero no solo esto, sino que él ofrece aquí un plan completo de toda la historia de la filosofía. No solo la antigua, sino la media y la moderna, vamos a llamarle moderna y contemporánea. Porque tenía el plan de realizar todo eso. Y entonces cuando se da cuenta que porque tiene otros encargos, otros compromisos, que eso no lo puede realizar, pues por eso lo que ha apuntado Marcelino es muy importante. La introducción queda ahí, y en esa introducción está el plan general de toda la historia de la filosofía. Y yo recuerdo una vez que se lo comento y me dice, ya es que esto ya me ha pillado el toro, ya no puedo desarrollarlo. Háganlo ustedes. De manera que ese libro es también un plan de trabajo para sus discípulos. Es decir, que nosotros, claro, por supuesto, no va a ser igual. No va a ser igual lo que nosotros hagamos sobre algún autor, que lo que él hizo con los presocráticos, y lo que ha hecho pues con otros autores, pues yo qué sé, como Platón, como Leibniz, Spinoza, en fin. O sea que él también hizo esto, pero no lo pudo realizar sistemáticamente. Y yo creo que nos dejó el legado de, pues, en ustedes si quieren realmente pertenecer a la escuela del materialismo filosófico, pues abordar el estudio. Hombre, algunos lo han intentado, pero a lo mejor con no mucha fortuna. Bueno, pero ahí está, y nosotros tenemos esos 6 sistemas genéricos y lo que tenemos que hacer pues es desarrollarlo, aplicándolo a los autores que estemos estudiando y no creer que la metafísica presocrática es, pues yo qué sé, repetir exclusivamente lo que él escribió, porque él lo que realmente querría es ver cómo pues vamos nosotros aplicando. Seguro que él pondría objeciones, pero bueno, esto es lo que tenemos ahora. Sí, yo quería decir, bueno, si quiere... También una pregunta, las críticas estas de González Escudero, yo he escuchado que había críticas de filólogos, ¿están por escrito? Porque yo nunca las he escuchado. Estos son seminarios, diálogos, vale. Esto lo cuento yo, se lo he dicho a Escudero, no me duele empeño. Lo que pasa es que no vive, ¿no? Pero si él viviera, yo se lo recordaría. Estas discusiones se dieron y entonces lo podemos saber exclusivamente por la vía pues oral, que los que quedamos de aquella época pues podemos contarlo, claro. A propósito de esto, de las críticas filológicas a la interpretación, hay un fragmento que lo voy a leer brevemente en la página 108 que me parece que anticipa en muchas medidas esto, es decir, que responde por anticipado a este tipo de críticas. Porque claro, es que es un problema constitutivo de la metafísica presocrática. Es un problema de que de los filósofos presocráticos nos han quedado textos que normalmente son fragmentarios, algunos no, pero normalmente son fragmentos de textos, es decir, textos descontextualizados, textos que no sabemos cómo interpretar, a veces palabras inventadas. Yo tengo un problema con una palabra que no me aparecía por ningún lado. O sea, son muy difíciles de interpretar. Entonces, eso es, digamos, un reto filosófico. No es como si nos ponemos con un filósofo del siglo XX o de antes de ayer, que sabemos hasta qué hora iba al baño, sabemos toda la información, tenemos casi demasiada información. Pero es que sobre los metafísicos presocráticos no sabemos casi nada. Entonces, necesariamente hay que interpretar. Y esto lo dice, bueno, muy bien
la página 108, dice, está hablando sobre Anaximandro, está hablando sobre cómo interpretar las ideas de Apeiron y Cosmos de Anaximandro. Dice, es cierto que se nos puede reprochar siempre que los textos no nos autorizan a comprender las relaciones entre Apeiron y Cosmos de este modo, del modo que él ha expuesto. Pero la alternativa es siempre la misma. O nos dedicamos a interpretar a Anaximandro a la luz de un proceso racional filosófico, o preferimos seguir aplicando categorías mitológicas, el caos hesiódico, la noche órfica, etc., que por lo demás tampoco están explícitas en los textos, sino que son simplemente y legítimamente un punto de vista del intérprete. Ocurre que si nos situamos en la perspectiva filosófica no es tanto porque queramos aplicar a priorísticamente nuestro propio sistema Anaximandro, cuanto porque queremos medir qué porción de componentes racionales puedan encontrarse en él y qué porción se encuentra en residuos míticos. Es decir, si renuncias a hacer una interpretación desde un sistema de los textos de Anaximandro, por escasos que sean, por difíciles de interpretar que sean, entonces, si renuncias a eso, la única explicación que te queda es la explicación mítica, que es la que se da en las universidades todavía. Es la que se da en las universidades. Y a mí me pasó también con un insigne filólogo, que no voy a mencionar, que por otro lado es un gran helenista y es una persona contra la que yo no tengo nada, pero que él se ocupó de la metafísica presocrática. De hecho, la última edición en español que hay de la metafísica presocrática creo que es la suya. Nos dio una clase, cuando ya era catedrático emérito, nos dio una clase sobre la metafísica presocrática y, bueno, a nivel filológico muy bien, sabe griego perfectamente, conoce todos los fragmentos, te los explica filológicamente, lingüísticamente, lo traduce, todo lo que quieras, pero en el momento en el que se pone a explicarlos, y es que hay que explicarlos, porque no puedes simplemente un texto enfocarlo desde una perspectiva puramente filológica y no decir qué significa ese texto. Entonces, en el momento en que explica, por ejemplo, a Tales de Mileto, este señor esboza así una sonrisa y dice, yo no sé por qué hay tanta discusión sobre esto, si es muy sencillo. Para Tales de Mileto todo era agua. Sí, es una filosofía muy sencilla, todo era agua. Ya, pero decir que todo es agua, si no interpretas eso racionalmente, lo que es decir que Tales era un loco, estaba delirando. Cosa que también me dijo otro profesor de filosofía de la ciencia, que empezó su curso de filosofía de la ciencia por Tales de Mileto, ¿no? Y dijo, bueno, Tales de Mileto, que todavía tenía unas visiones científicas muy rústicas, pues decía que todo era agua. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No era muy listo. Estas son las explicaciones que se dan en las universidades a día de hoy. ¿Pero por qué? Pues precisamente porque renuncian a interpretar. Y renuncian a interpretar porque no tienen un sistema también. Entonces, esa crítica filológica a que te estás inventando una explicación, vale, todo lo que quieras, pero ¿tú qué puedes ofrecer a cambio? Lo que puedes ofrecer a cambio es Tales estaba loco o Tales era tonto. No puedes ofrecer nada más. Recordar simplemente el momento del teatro crítico, cuando dijo, bueno, eso ya, a mí ya no me da tiempo, eso lo tienen que hacer ustedes. Y Tomás miró a Marcelino y Marcelino le miró a Tomás como diciendo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, el problema de Escudero fue que le dijo eso. Bueno, es que la filosofía está completamente agotada, no puede abordar. O sea, no me digas a mí que no puedo decir nada más de esto, que no puedes hacerlo tú, o mejor dicho, no puede hacerlo la filología, pero la filosofía sí, no hay ningún problema. Ahora, filológicamente, pues a lo mejor pues no hay nada más que decir. Aunque no sea más que si atendemos al aparato filológico, al aparato crítico, que yo estudio en Gredo, de los filólogos que hacen el aparato crítico de Grego. Ya está bien, que ya está, es verdaderamente penoso. Y además con una cantidad de tonterías que dicen, claro, yo lo veo desde el prisma ya del materialismo, pero es que se dice pronto, ¿eh? No, con respecto a lo que ha dicho Tomás de Escudero y del no querer salirse de los textos, que también has comentado tú, yo creo que ahí es clave recordar la tradición filológica como procedente de la hermenéutica bíblica y de la tradición bíblica, y el no querer mover las cosas. Y que eso aplica muy bien a una persona como Escudero, que hizo su tesis doctoral sobre Marx, pero envuelto también en esta estrategia clerical de querer distinguir los textos del Marx puro de las interpretaciones soviéticas torcidas.
y entonces hacer distinciones entre esas cuestiones. Escudero estaba en la llamada extrema izquierda en su momento, que era la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, que en realidad era un subproducto surgido de las sacristías contra el PC ateo soviético, que era el fantasma que estaba por ahí, pero luego él estaba todo el día obsesionado con Heidegger, como tú sabes, y terminó en olor de santidad. Y muchos discípulos se sorprendieron de que su funeral fuera católico por todo lo grande, etcétera, etcétera. Quiere decir, que era una persona totalmente confundida y que hizo bastante daño en el contexto del plan de estudios de aquel momento, porque se le había encomendado una asignatura que era Historia Filológica de la Filosofía. ¿Por qué? Porque lo que tampoco no se puede, al hacer Historia de la Filosofía, ignorar la perspectiva filológica y la crítica filológica, etcétera, etcétera. A mí me tocó dar esa asignatura cuando Escudero la dejó o cambió, lo que fuera y tal. Y por eso conozco bien todas estas historias y la necesidad de tener presente esa perspectiva, pero probablemente simplemente yo quería decir que mucha de la incapacidad de estos filólogos por no querer tocar los textos y aplicarse aquí viene de prejuicios probablemente puramente de su trayectoria pues teológico, bíblico, metafísica, lo que sea. Nada, simplemente comentar dos cuestiones, ¿no? Una es, para las personas que no hayan leído la metafísica presocrática, por qué leerla o por qué volver a leer la metafísica presocrática, ¿no? Dos cuestiones, ¿no? Una, aparte de por los análisis que allí hay de la propia metafísica presocrática, ¿no? Y donde pues hay que tener en cuenta esto que estáis comentando, ¿no? La diferenciación entre la historia filosófica de la filosofía y la historia filológica, ¿no? Me estaba recordando los comentarios que estabais haciendo, ¿no? Al Concilio de Trento, ¿no? Bueno, no porque yo haya estado allí, ¿no? Sino porque me recordaba aquello que decía Domingo de Soto de Natura et Gratia, ¿no? De que los humanistas intentan preparar el banquete solo con las lenguas, ¿no? Y defendiendo él que hacía falta la escolástica, ¿no? Para poder penetrar en la Biblia, ¿no? Entonces es algo aquí, yo creo que esa contraposición también está ahí, ¿no? Que frente a la idea de solo escritura, ¿no? Pues que también es necesaria la filosofía escolástica o la teología escolástica, ¿no? Para poder en las cuestiones de exégesis bíblica, ¿no? Pero también en estas cuestiones, ¿no? De historia de la filosofía, ¿no? Y de hecho este debate me estaba recordando que el que puede haber el debate al hilo de la historia de la filosofía entre filólogos y filósofos, ¿no? Pues es un poco parecido al que seguramente mañana en la sesión de por la tarde con Marcelino o con Tomás habrá con los historiadores, ¿no? Que también muchas veces los propios historiadores del gremio no quieren meterse en sutilezas filosóficas, ¿no? Cuando de hecho si quieren desbordar una perspectiva, pues eso de limitarse a una relación de datos y fechas, ¿no? De una historia puramente fenoménica, pues tienen obviamente que manejar ideas filosóficas, aunque ellos no sean conscientes de que las están manejando, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y la otra cuestión es, en la línea de lo que ha dicho Tomás, ¿no? Ponderar ese prólogo, que en verdad es un capítulo, ¿no? Que es todo un programa para hacer una reconstrucción de una historia de la filosofía desde las coordenadas del materialismo filosófico, ¿no? Y que, bueno, efectivamente, pues solamente pudo desarrollar pues en lo que toca a la metafísica presocrática, a Leibniz, a Platón, a Kant, ¿no? Pero que también es verdad que hay que decir que desde la propia escuela pues hay análisis de Spinoza, ¿no? Estoy pensando en los de Vidal Peña, hay análisis también pues de muchas figuras que se han ido haciendo, ¿no? O por ejemplo, también, porque me parecen a mí muy interesantes los análisis de la filosofía española y la filosofía alemana de Luis Carlos, el cual también usa las fórmulas e incluso llega en algunos momentos a cuestiones muy interesantes usando como lo trata bueno en el artículo de Kant, ¿no? Cómo se pueden hacer todavía más distinciones de diferentes tipos dentro de la filosofía moderna, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que aunque el programa todavía hay como muchas lagunas, sí que creo que hay que también valorar que dentro de la escuela, pues que se han hecho
trabajos para intentar avanzar en esa línea, ¿no? Y que hay que seguir, ¿no? Y que esto se opone sobre todo a otras posibles historias de la filosofía, ¿no? Ahora es muy ponderada en la universidad la de Marzoa, ¿no? Pero claro, Marzoa, por ejemplo, la escolástica, que es lo que decía Tomás, una de las cosas que uno aprende cuando lee la metafísica presocrática es la importancia de la filosofía medieval, ¿no? Y también, al compás de la filosofía medieval, yo algo que he aprendido de Bueno, de hecho, la primera vez que vi a Bueno mencionó a Suárez y nos dijo, yo siempre recuerdo eso en la Casa de América, en una conferencia que se llamaba Contra el Espíritu, que nos dijo que si no la habíamos leído, lo primero que teníamos que leer al salir de ahí era la cuestión 35 de las disputaciones metafísicas, que era fundamental. Y yo era la primera vez que oía hablar de Suárez, ¿no? Para mí Suárez era el profesor de filosofía de la ciencia que tenía en la universidad. Y claro, ese giro que te da de repente de decir es que hay que valorar la escolástica y la segunda escolástica, ¿no? Todavía pues sigue minusvalorándose, ¿no? Tanto, ya digo, en la historia de Marzoa, que prácticamente la segunda escolástica viene a decir que con Ockham ya se liquida el andamiaje escolástico, bueno, y eso hoy por no hablar de Hegel, que en Hegel también lo despacha en dos líneas, ¿no? Entonces yo creo que hay que valorar el libro no solo por lo que los propios análisis que se insertan, sino por lo que tiene de programa a desarrollar, ¿no? Y que marca unas líneas de trabajo. Sí, yo quería hacer hincapié y enfatizar un par de cosas y luego lanzarte una pregunta. Yo creo que puede ser muy interesante, sobre todo por la trayectoria de tus lecciones en Oviedo. La primera es enfatizar lo ha dicho Carlos ahora, solo escritura. Y decía Gustavo lo de la perspectiva de olor a bíblico. Entonces esto habría que especificar, a bíblico en sentido luterano, porque el luteranismo tiene mucho de literalista y va contra la alegóresis. Y entonces la alegoría está muy presente en la tradición católica. Y además tú hiciste una lección que se llamaba el alegorismo filosófico. Y entonces yo creo que el hecho de interpretar textos más allá de lo que los textos dicen desde unas coordenadas tiene mucho que ver con esta perspectiva de tradición escolástica, y esto a la vez se enlaza muy bien con la reivindicación que hace Gustavo Bueno de la filosofía cristiana, donde el ego trascendental deja de ser pars pudenda para ser el punto de llegada, lo más importante, la cúpula. Y gracias a esa inversión que se produce, es posible que en la filosofía materialista sea el eslabón entre M sub I y M. Claro, esto es muy importante porque ya en esta perspectiva alegórica hay coordenadas de interpretación que son institucionales y vienen de organizaciones totalizadoras. Y esto tiene que ver con el ego trascendental, porque el ego trascendental no es un sujeto epistemológico. El ego trascendental no es un sujeto. El ego trascendental incluso es impersonal, porque las categorías científicas modernas, este corte que quieren ver algunos en el siglo XVIII, ahora yo siempre hago la broma de el hace de antes de Cristo y después de Cristo, ahora es antes de la ciencia y después de la ciencia, con el siglo XVIII. Pero es que esto no es así porque no hay tales cortes. Hay una evolución natural y es lógico que es muy importante la aparición de las ciencias modernas, pero ya estaba la geometría. Y además, categorías técnicas que estaban institucionalmente y eran saberes de primer grado. Y esos saberes de primer grado ya hacían de la filosofía un saber de segundo grado que se distinguía claramente de los saberes de primer grado en su desbordamiento. Y esto tiene que ver con la interpretación, la reinterpretación, porque leer los textos desde un punto de vista literalista nos reduce a la imposibilidad de poder actualizarlos. Y aquí está la idea de sustancialismo actualista también, que me gustaría que recogieras. Y una cosa muy importante también respecto a todo esto sería que me gustaría que un poco relacionaras todo esto, y sobre todo que pudiéramos ver el hecho de ver el ego trascendental. Las categorías científicas están en el ego trascendental, porque son el conjunto unión de los tres géneros de materialidad. Y en cada época han habido unas categorías técnicas, científicas, políticas, artísticas, tecnológicas, técnicas, políticas, etcétera, y estas han sido las que, desbordándose, han dado pie a las distintas sistemas filosóficos de la historia, que no tienen cortes, sino que son procesuales.
No sé si creo que puede dar pie. Lo que has dicho sobre la imposibilidad de actualizar los textos cuando se leen desde un punto de vista literalista me parece acertadísimo. Porque además la propia ideología, porque es una ideología que manejan los filólogos muchas veces inconscientemente, pero es así, es la de la máquina del tiempo de Collingwood, lo que Bueno llama la máquina del tiempo de Collingwood, ¿no? Que es que tú, pues, si quieres conocer pues, lo que decía Tales, te metes en una máquina del tiempo, viajas al siglo VI a.C. y le preguntas a Tales de Mileto qué quería decir, ¿no? Te pones de alguna manera en el punto del pasado donde quieres estar, interrogas al sujeto o la obra que querías leer entera y ya está. Y ya vuelves con la máquina del tiempo y te vuelves a tu presente. Pero eso evidentemente es imposible, es absolutamente imposible. Y lo que leías tú, este fragmento tan bueno que leías tú esta mañana sobre de reliquias y relatos, donde decías que las reliquias y los relatos son del presente y son concretamente partes del presente que se van contra otras partes del presente. Bueno, pues eso es lo que se hace precisamente con la dialéctica que se da entre los fragmentos de los presocráticos. Pues los fragmentos de los presocráticos también son reliquias textuales, ¿vale? Pero son reliquias en la medida en que un intérprete contemporáneo desde el presente no coge una máquina del tiempo y se va donde los presocráticos, sino que partiendo de esas reliquias es capaz de concatenarlas y de interpretarlas de algún modo. Y vendrá otro intérprete después y con las mismas reliquias te hará otra interpretación distinta. Eso quiere decir que las reliquias están infectas, están en el presente y son partes del presente que se van contra otras partes del presente. Eso es lo que Bueno llama también el anomalismo del presente, la idea anómala del presente, que el presente no es homogéneo, sino que es rugoso, tiene capas, y esas capas precisamente son capas que se han ido sedimentando con la historia, son las reliquias que han ido quedando. Y por supuesto la idea de sustancia actualista, pues aquí es la que viene al pelo, sin duda. Sí. Mira, lo que has dicho de la alegoría y el luteranismo, cuando ha hablado Gustavo, me ha venido a la mente, tío. Eso es más del luteranismo que de la tradición católica, pero no lo he dicho, me ha leído la mente, sí, totalmente. Vamos, la sola escritura es un componente teológico, pero fundamentalmente de la tradición luterana. Eso lo introduce Lutero, que Lutero es el gran crítico moderno de la alegoría. Lutero dice que la alegoría son tonterías, que son disparates, que no hay que interpretar. Y no es casualidad, y esto lo expliqué además el año pasado aquí en una lección que tomaba como punto de partida precisamente la introducción a la metafísica presocrática, no es casualidad que la filología clásica moderna, valga la paradoja, pero es que es así, la filología clásica es una construcción moderna, sea una construcción alemana del siglo XVIII. Es decir, los alemanes del siglo XVIII, hablábamos esta mañana de Wilamowitz, con sus relaciones con Nietzsche y tal, es decir, eso lo hicieron los alemanes del siglo XVIII-XIX como herederos precisamente del luteranismo. Es decir, la conexión histórica es absoluta, total. Y luego nosotros hemos heredado eso. Aunque existen otras tradiciones, por supuesto. En España también hubo filología clásica, está la tradición de Nebrija y tal, pero la tradición, digamos, filológica dominante es la alemana luterana. Es, la de Wolf. Wolf es el fundador de la filología clásica y era un alemán luterano, por supuesto. Sí, no, estoy de acuerdo totalmente con la precisión respecto a lo que he dicho, pero eso se da por supuesto. Es decir, Bueno ha mencionado muchas veces la circunstancia del gran número de catedráticos de metafísica en España que estaban casados con alemanas, porque eran clérigos o frailitos que se habían ido a Alemania y encontraron una percha y se volvieron de civiles a la cátedra de metafísica, pues eso, en los confusos años del Vaticano II y posteriores, y entonces pues luteranos. Como quiera que sea, el periplo que habéis recorrido ha vuelto otra vez a Escudero, que era lo que quería, para eso cogía yo el micrófono, ¿no? Porque Santiago González Escudero dio clases en la facultad en primero de una asignatura que se llamaba Historia de la Filosofía Griega, y en quinto, si no me equivoco, Gustavo, que daba clases de Historia Filológica de la Filosofía Griega. Y en esos cursos las clases comenzaban siempre por Homero. Es decir, ahí ya ves la raíz filológica, porque lo importante era retrotraerse a la literatura, de alguna manera. Y el esquema con el que trabajaba era con el esquema trifuncional de Dumézil, de Dumézil. Como sabemos, Dumézil pues organizaba la triada griega en tres funciones, que
que era la primera función, que era la función, diríamos, una función de jefatura que estaba representada en Zeus, o en Hera, como esposa de Zeus, era la primera función, era la función de los mandatarios, etc. Una segunda función, que era la función de Afrodita o de Atenea, que era la función de la mujer, pero que también Afrodita, en cuanto que era una función de procreación, y finalmente, y en el caso de los hombres, por Ares, que era el de la guerra, la segunda función, y una tercera función que era la de Hefesto, ¿no? Perdón, Atenea y Ares, que era la segunda función, y Afrodita y Hefesto, que era la tercera función y que tiene que ver con el trabajo, etcétera. Y entonces ese es el esquema con el que se trabajaba, las asignaturas, porque de alguna manera se pensaba, yo cuento esto para que se vea la raíz filológico-sociológica o sociológico-cultural de la historia de la filología griega, que al final se convierte, la historia filológica de la filosofía griega se convierte en una suerte de sociología de la filosofía. Y entonces, ¿qué ocurre? Que estas funciones de Dimesil son funciones que de alguna manera serían superestructuras de la sociedad arcaica griega, de la sociedad de los dorios, donde aparecería pues eso, la primera función, la de los reyes, la segunda función, la de los guerreros, y la tercera función. Y evidentemente aquí ya se trastocan los esquemas de crítica a la historia filosófica de la filosofía. Y se trastocan los esquemas porque si estamos acusando a la historia filosófica de la filosofía de introducir elementos o líneas que no están en los textos con los que nos encontramos, nosotros introducimos anacrónicamente la teoría de Dumézil sobre las funciones griegas, que se encuentran también en la India y que se encuentran en Irán y así sucesivamente. La teoría de las tres funciones. Cuando esa teoría de las tres funciones, por otra parte, podría quedar reducida al esquema triaxial del espacio antropológico, porque la función 1 es el eje circular, la función 2 es el eje cortical y la función 3 es el eje radial, en el fondo, que aparece en el famoso escudo de Aquiles, que aparece en uno de los cánticos finales de Homero. Y a partir de ahí pues se generaba toda la historia, ¿no? De la filológica de la filosofía. La filosofía de Escudero, por otra parte, tenía unos referentes bibliográficos que estaban en el estructuralismo francés, como muy bien dijo Gustavo, cuya prosapia era heideggeriana, porque era el estructuralismo que venía por Detienne, Bernard, Baine, todos estos filólogos franceses que conocemos bien, ¿no? Y entonces, pues efectivamente era una historia, pero que ella misma traicionaba sus propios presupuestos, porque no era puramente filológica, tiene siempre que necesitar apoyaturas, pensando que las apoyaturas sociológicas son como más genuinas que las apoyaturas ontológicas o lógico-materiales que se están empleando, pero esas apoyaturas filológicas también son lógico-materiales en la medida en que son M2, por ejemplo, y entonces lo que se hace es reducir toda la filosofía a M2 sin contar con M3 y así sucesivamente, ¿no? Cuando esos otros elementos en el ejercicio que tienes que poner en práctica, pues están funcionando en esa historia de la filosofía. Bueno, nada más que era para eso, rematar un poco eso, si es que remata algo. Sí, perfecto. Estaba buscando la cita, pero no la encuentro ahora, está en la introducción en cualquier caso. Cuando Bueno habla del fenómeno de la nivelación filológica, lo que él llama la nivelación filológica, es precisamente de lo que estabas hablando, ¿no? Sí. Es nivelar, es decir, poner a un mismo nivel textos de naturaleza que en principio no tienen nada que ver, como puede ser un poema homérico o los fragmentos de los presocráticos, por ejemplo. Claro, porque no se puede decir, por ejemplo, Tales de Mileto dice que todo es agua, porque los griegos viven entre el agua y está la cuestión del mar y de los barcos y del negocio y del comercio, y entonces el agua, era un argumento que se daba para explicar a Tales. El agua era importante para Tales y por eso dice todo es agua, y era importante, ¿por qué? Porque las ciudades dependían del agua, y entonces, sí, claro, pero es que Tales está introduciendo más cosas y está introduciendo un criterio de racionalidad cuando dice todo está lleno de dioses, porque si todo está lleno de dioses no hay ningún dios y entonces son fundamentos del ateísmo y así sucesivamente. Es decir, que todas esas cuestiones hay que introducirlas y no se puede decir que esos elementos son elementos extemporáneos ni nada de esto, ¿no? Sí, lo que dice, dice literalmente, la nivelación filológica es el mejor aliado del sociologismo. Claro. Es el mejor aliado del sociologismo. Claro. Todas estas posiciones derivan en un tipo de sociologismo. Es eso, sí. Y además yo creo que esta posición está prefigurada, ¿no? Está literalmente en los ensayos materialistas. Particularmente
en el apéndice segundo del primer ensayo, que es el apéndice sobre la implantación política de la filosofía, donde hace ese cuadro donde reconoce diferentes posiciones y una de ellas es la sustantividad cultural de la filosofía. Es decir, que la filosofía, aunque sea una forma cultural, no se disuelve en el resto de formas culturales. Yo creo que ahí hay un germen de lo que aquí será esa crítica a la nivelación filológica y al sociologismo en filosofía. Yo recuerdo un libro de Detienne que se titulaba La metis en la Grecia arcaica. Se titula Las artimañas de la inteligencia, la metis en la Grecia arcaica. La palabra metis es una palabra griega que está, por ejemplo, incluida en Prometeo, metis, y Epimeteo, ¿no? Y entonces la metis es la inteligencia. El personaje que tenía metis por antonomasia era Ulises, porque era el de las artimañas, o Dolón, con lo de Dolón y el lobo en los mitos griegos, ¿no? Y entonces, claro, en este libro se venía a decir, pues, por ejemplo, Hefesto, Detienne hacía una serie de análisis muy precisos, y en las islas griegas hay focas y cangrejos, y entonces esta simbiosis entre la foca y el cangrejo es de alguna manera el origen de Hefesto. Claro, pero no se puede asumir, porque Hefesto era tullido y se arrastraba y además manejaba las grandes tenazas como el cangrejo y tal. Y claro, ese tipo de cuestiones pues se podrían asumir, pero se pueden asumir desde el animal divino también sin ninguna preocupación, claro, porque son animales frente a los que se enfrentan los individuos cavernarios que viven prehistóricos, etcétera, ¿no? Es decir, que todas estas cosas no hace falta ir a las funciones de Dumézil, porque además eso, las funciones de Dumézil pues se reducen ellas a otro esquema mucho más amplio que está originado en la propia ciudad y que es el espacio antropológico, y así sucesivamente. Bueno, pues nada más que eso. ¿Alguna otra intervención? Pues si no hay más intervenciones, vamos a ir cerrando esta primera discusión de la tarde. Bueno, creo que ha quedado claro que la metafísica presocrática es una de esas obras fundamentales, fundacionales de Bueno. También es lo que he querido yo presentar, que su lectura es indisociable de la lectura de los ensayos, por lo menos. Bueno, de otros textos también se ha subrayado, ¿no? Que es la filosofía y otros, pero fundamentalmente yo creo de los ensayos, porque hay, de alguna manera, un hilo rojo que atraviesa prácticamente el tratamiento de todos los filósofos presocráticos. Yo tenía seleccionadas las citas de todos ellos, pero bueno, que es precisamente la distinción entre dos planos, el ontológico general y el ontológico especial, y cómo entre esos planos se da una circulación, a veces contando con el regressus, otras veces contando también con el progressus, a veces incluso identificándolo, ¿no? En el caso del cosmismo, en el caso, por ejemplo, de Heráclito. Pero bueno, en cualquier caso, la tesis fundamental que yo quería más o menos plantear para el debate era precisamente esta, que sin un andamiaje filosófico y particularmente ontológico de fondo, la historia de la filosofía no se puede entender, o si se entiende, pues se puede entender en términos sociológicos, en términos puramente históricos, en términos, en fin, en otros términos. Pero si se quiere entender filosóficamente la historia de la filosofía, hay que partir de las ideas ontológicas que están funcionando, que están ejercitando los filósofos a los que se quiere entender. Y bueno, con esto pues terminamos, si nadie quiere hacer ninguna otra intervención, y mañana continuamos. ¿Vale?